Hola, nos toca estudiar las ideologías. Ustedes en el módulo van a encontrar una explicación bastante detallada de todos los procesos ideológicos, sobre todo de los últimos 200 años que se dieron en la historia universal, estructurado fundamentalmente por el liberalismo y las distintas vertientes de totalitarismo, tanto marxismo, nacionalsocialismo, fascismo, quienes han sido sus pensadores, cómo se ha ido dando los desarrollos históricos. Pero me interesa reflexionar con ustedes sobre lo que es el proceso ideológico, distinto de lo que es el proceso doctrinal. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina precisamente porque sigue un proceso que es observar la realidad, mediante la observación, el conocimiento, la investigación de la realidad, detecta en esa realidad que hay una operatividad humana, un funcionamiento natural de las cosas y deduce ciertos principios. Así, por ejemplo, como en el orden del funcionamiento de los artefactos, nosotros tenemos un celular y aquellas personas que lo manipulan, lo arreglan o lo usan, conocen cómo se lo usa y hay un procedimiento para usarlo, para repararlo, para que funcione, para mantenerlo. Ese tipo de conocimiento depende de la realidad objetiva del celular o del artefacto que se trate. En el ámbito de lo social podríamos decir, mediante usando una analogía, que ocurre lo mismo. Yo conozco la realidad, percibo que esa realidad tiene un modo natural de obrar, de proceder, de producir efectos, y desde allí deduzco ciertos principios. Y esos principios los estructuro, los organizo, los formalizo, los especifico, les pongo una jerarquía y voy conformando un corpus doctrinal en relación, por ejemplo, a la vida familiar, en relación a la vida económica, en relación al ordenamiento del Estado. Las ideologías hacen un proceso un poco distinto, podríamos decir en un sentido inverso. No parten de la realidad de las cosas, sino que parten de un deseo, por lo general un deseo desordenado. Yo tengo el deseo de apropiarme de bienes, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero justificar el modo en el que yo me voy a apropiar de los bienes del otro. Entonces necesito justificar y fundamentar desde lo intelectual, desde la idea, esa pasión desordenada que tengo por los bienes del otro. Entonces formulo que, por ejemplo, la propiedad privada no debe ser reconocida como un derecho natural del hombre porque esto genera o produce injusticia en la distribución de bienes. Entonces elimino la propiedad privada y fundamento lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, un Estado sin propiedad privada, un orden económico sin propiedad privada, donde hay un único propietario que es el Estado que redistribuye todo. Entonces yo partí de una pasión desordenada, de un deseo desordenado, y después vino la inteligencia, las ideas, y se formulan y arman un plexo ideológico. Por ejemplo, en el plano del liberalismo, ustedes lo van a ver, hay una realidad que en las relaciones económicas la oferta y la demanda va marcando el precio de un producto o de un bien que se intercambia. Ahora, cuando yo digo, en la medida que esto funcione y que esto único funciona en el mercado, es lo único que debe ser considerado como válido, porque yo tengo una posición de poder que me beneficia ese tipo de regla, yo sostengo que lo único que debe regular lo económico es la ley de oferta y demanda. Y dejo de lado, por ejemplo, una ley de justicia distributiva. ¿Por qué? Porque no me conviene. Entonces tengo una lectura ideológica del proceso económico y pienso de que lo único importante en lo económico es la libertad de negociación, es decir, la oferta y la demanda, y dejo de lado otras leyes de la economía. Entonces, el proceso ideológico nosotros lo podemos proyectar en cualquier actividad. Piensen ustedes, en este momento nosotros vemos un avance muy importante en lo que se conoce como la ideología de género. ¿Qué es lo que plantea la ideología de género? Es una justificación ideológica para negar de que en el hombre hay tendencias naturales, ¿no es cierto?, que llevan a unir el varón y la mujer para preservar la especie y mediante eso prolongar o proyectar la vida humana. Entonces, la ideología de género que dice, no, yo soy dueño de elegir y de definir cuál va a ser mi género, no depende de la naturaleza, no depende de las condiciones fisiológicas, no depende de lo que la naturaleza en sí misma define en mí, sino lo que yo elijo. Entonces, esa es una fundamentación ideológica, no respeta la realidad.
Bueno, cuando ustedes estudien y vayan siguiendo en el módulo las distintas ideologías y los distintos procesos históricos que han ido formulando esas ideologías, ustedes van a ver detrás de ese plexo ideológico está esta pasión desordenada, este deseo de no respetar la realidad y en definitiva de negar el proceso de conocimiento del hombre. Es como en el plano científico. Yo en el plano científico observo el objeto de mi ciencia, supongamos la ciencia biológica, observo el funcionamiento de los seres vivos, cuáles son las operaciones que realiza, cómo se alimenta, cómo se reproduce, cómo se adapta al medio, y de allí deduzco una serie de leyes, ¿no es cierto?, propias de la vida biológica, propia de la vida en un medio acuoso, propia de la vida en un medio de tal tipo, vegetal o animal. Y deduzco leyes que son las que regulan esa ciencia. Pero nunca pretendo desde lo intelectual imponer una ley a la vida, sino que la vida es la que me va dando a mí datos para que yo formule los principios. Entonces, esta es la diferencia fundamental entre lo que es una doctrina y lo que es una ideología. No solo en que la formulación sea verdadera o falsa, sino en el proceso de construcción de esas formulaciones ideológicas. Es verdad cuando el liberalismo afirma y dice que el hombre es libre, por supuesto que es verdad, pero no lo afirma como un descubrimiento, sino que lo afirma como una conveniencia y una pasión. Es verdad que el hombre tiene una igualdad entre todos los hombres, como lo dice el socialismo, pero no lo afirma precisamente desde el reconocimiento de la naturaleza del hombre como un igual de género a otro, sino que lo hace desde una posición ideológica. Esto es fundamental comprenderlo y por eso es que la Iglesia condena las ideologías, o sea, las condena en sus formulaciones concretas, pero también las condena en el proceso mediante el cual las formula. De allí es que es un error pensar de que la doctrina social de la Iglesia es una suerte de vía intermedia entre estas dos posiciones extremas que podríamos ya decir el liberalismo y el socialismo. No, el liberalismo y el socialismo son desviaciones del proceso de conocimiento de las cosas que terminan formulando plexos ideológicos que van en contra de la misma naturaleza.